Bueno, en lo que llegan sus compañeros, Claudia, o no sé quién es el jefe de equipo de su proyecto, ¿ya aplicaron la estadística a su proyecto? ¿O ya vieron cómo la van a aplicar? No, no, ¿No? no, todavía no, no, según hoy es la última entrega. Sí, sí, de hecho Este, sí. pero lo de nosotros vamos a hablar acerca de los lugares turísticos. Bueno, la empresa que se desea formalizar es de servicios de turismo. Ajá. Entonces, estaba pensando formular ah, un cuestionario acerca de acerca de los recursos naturales con los que cuenta el municipio. Ujú. Este, y así, no sé cómo lo podamos englobar ahí lo de en cuanto a estadística. Me imagino que ya tienen un avance, ¿sí? ¿Qué te parece si me envías, porque ahorita no te entiendo bien, me envías el avance para ver de qué se trata su proyecto y decirles dónde pueden meter a la estadística, qué pueden hacer, qué herramienta meter y apoyarles para que metan la estadística, ¿sí? Sí, Entonces, si puedes, me envías nada más la primera parte de su proyecto, la introducción o la justificación para yo ver de qué se trata bien y poder identificar cómo podemos meter la estadística, qué herramienta usar, si usar números índices, si usar alguna hipótesis o qué. Sí, porque no cualquier estadística es tan fácil de aplicar. Hay que ver qué herramienta nos sería ajá, más útil. ¿Sí? sí, está bien. Ok, para poder Gracias. apoyarles en esto. Bien, ahora sí vamos a empezar la clase. Bien, vamos a continuar trabajando con lo que es con lo que son los números índices simples. La semana pasada vimos la definición de los números índices y vimos que existen de dos tipos, o los índices simples son dos tipos, los índices simples en serie y los índices simples en cadena, y que en ocasiones se puede hacer un cambio de base. Pero vamos a trabajar nada más con con los en serie y con los en cadena. Bien, vimos que la aplicación de los números índices es muy versátil, es decir, se puede aplicar casi a cualquier rama, casi a cualquier ciencia, a cualquier área, a cualquier situación, siempre y cuando estemos comparando una variable cuantitativa de un periodo, de un lapso de tiempo, con un periodo base o con un periodo ya establecido que se está tomando como referencia. Entonces, la aplicación de números índices es la comparación de variables cuantitativas. Ahora, a pesar de que son muy versátiles, que son aplicables casi a cualquier área, los números índices se enfocan principalmente o son mayormente utilizados al área de la economía y al área de la administración. ¿Por qué? Porque tanto en la economía, que va muy de la mano con la administración, la mayoría de los parámetros, de las variables, de los indicadores que se analizan son cuantitativos, para analizar precios, para analizar ventas, para analizar productividad, eficiencia económica. Para todo esto se utilizan los números índices, por eso es que se enfocan o se considera que los números índices, a pesar de ser muy versátiles, se enfocan en la economía y se enfocan en la administración. Ahora, los números índices simples siempre van muy de la mano o se utilizan para elaborar tablas que nos permitan visualizar mejor el porcentaje que aumenta, el porcentaje que se disminuye con respecto a un periodo base. Es muy utilizado en conjunto con lo que es la media aritmética. La media aritmética es lo mismo que el promedio, que es una herramienta estadística que vimos en estadística 1, en el primer temario de estadística. Vimos que el promedio es un número representativo que me habla por una serie de datos. Por ejemplo, ustedes tienen un promedio general del cuatrimestre, que es la media aritmética de todo su desempeño. Cuando se determina el promedio de cada uno de ustedes, ¿qué es lo que se hace? Se suma el promedio de cada una de sus materias. Si llevan 8 materias,
Sumamos los 8 datos y lo dividimos entre 8. Si el siguiente cuatrimestre llevan 7 materias, pues sumamos 7 y lo dividimos entre 7, que es el número total de datos. Y entonces obtenemos un promedio final, que es la media aritmética, que representa o muestra su desempeño general. Entonces, la media aritmética se utiliza mucho conjuntamente con lo que son los índices simples. ¿Por qué? Por ejemplo, si se están analizando las ventas de los últimos 5 años de una empresa, de una industria, de cualquier organización, y están divididos por semestres, digamos entonces que de cada año yo tengo 2 semestres. Si yo calculo los índices simples, yo los voy a calcular por semestre. Entonces voy a tener 2 índices de cada año porque estoy trabajando semestral. Si yo quiero un índice general o un índice que me represente los índices de cada año, pues lo que hago es sacar la media aritmética de cada año, sumo los 2 índices y lo divido entre 2. Entonces, este es un ejemplo de cómo se utiliza la media aritmética muchas veces para sacar el promedio de los índices, pero dependiendo del análisis que se esté haciendo. Ahorita vamos a ver un ejemplo bien completo para que identifiquemos cómo se combinan estas dos herramientas estadísticas, índices simples con media aritmética o promedio. Bien, aquí tenemos un ejemplo. La semana pasada vimos ejemplos muy sencillos únicamente para entender la definición. Hoy vamos a ver un ejemplo ya más práctico y un poco más extenso. Bien, voy a leer el enunciado. Dice, una empresa estudia la evolución de los precios en euros de 3 componentes para una pieza en los últimos 5 años. Ok, hasta aquí. Una empresa vende componentes para una pieza. Estos componentes son de 3 diferentes tipos, que los llamaremos el componente A, el componente B y el componente C. Ok, si la empresa oferta estos 3 componentes, quiere analizar la evolución de los precios de estos 3 componentes durante los últimos 5 años. Por lo tanto, vamos a tener los datos de los últimos 5 años de 3 componentes distintos en cada año. Ahora vamos a ir analizando inciso por inciso. En el inciso A, se pide calcular un índice simple para estudiar la evolución de los precios de los componentes, tomando como referencia el periodo del año 1. Es decir, aquí se me pide calcular un índice simple o los índices simples para determinar la evolución de los precios de las piezas. Ahora, si se me da como referencia el año 1, ¿qué tipo de índices voy a determinar? ¿En serie o en cadena? Si la referencia siempre va a ser el año 1. ¿Serie o en cadena? A ver, chequen y traten de decirme en el inciso A qué tipo de índice usaría, serie o en cadena. Teniendo en cuenta que voy a tomar como referencia el periodo del año 1 y ese va a ser igual para todo. En serie. En serie, correcto. ¿Por qué? Porque cuando yo calculo números índices en serie, tengo un periodo base establecido. Y los índices simples en cadena, entonces diría el enunciado, compáralo siempre con el año anterior y siempre lo tendría que ir comparando con su anterior. Esa es la diferencia. En serie tengo un periodo base establecido y en cadena siempre se va comparando con el anterior. Por lo tanto, para el inciso A, voy a calcular los índices simples en series para los 3 componentes de los últimos 5 años. Aquí tengo yo la tablita. Estos datos son los precios. El primer año, estos son los precios de los 3 componentes en euros. El segundo año, estos son los precios de mis 3 componentes en euros y así sucesivamente. Ahora yo voy a calcular los índices simples, pero los voy a calcular para cada pieza. Primero voy a calcular los índices simples para las piezas A. Como yo voy a tomar mi periodo base es el año 1, la base para las piezas A va a ser 3, ¿sí? Para las piezas B, como el periodo base es el año 1, mi base va a ser 4. Aquí los puse abajo las bases.
Y para la pieza C, como mi base es el año 1, voy a utilizar el número 1. Es decir, yo me voy a basar en los precios del primer año para sacar cada uno de los índices. Bien, aquí me van a ayudar ustedes a sacar los índices. Primero, para sacar los índices simples en serie de la columna A, yo tengo que ir dividiendo. Recuerden, para sacar índices simples, divido el periodo a comparar entre el periodo base multiplicado por 100. Por lo tanto, aquí mi periodo a comparar es 3. Entre 3 por 100. Eso me va a dar como resultado lo mismo, que serían 100. En el siguiente, va a ser el periodo a comparar, que sería este. 4 entre 3 por 100. ¿Cuánto nos da? 133.33. 133.33. Ok, en el siguiente, ¿cómo me quedaría? 5 entre ¿cuánto? ¿Sería ahí? 5 entre 3 por 100 sería 166.66. 166.66. Para el siguiente, voy a dividir 4.5 entre 3. $150. Así es. Y para el último, voy a dividir 7 entre 3 por 100. $233.33. 233.33. Estos son los índices simples en base al año 1 para la pieza A. Ahora, para la pieza B voy a hacer exactamente lo mismo, pero como ahora estoy trabajando con la pieza B, mi periodo de referencia va a ser el número 4. En el primero, pues divido 4 entre 4 por 100, me va a dar lo mismo. En el siguiente, voy a dividir 6 entre 4 por 100. 150. 150. En el siguiente sería 6.5 entre 4 por 100. 162.5. 162.5. Ok, en el siguiente igual comparo. Siempre en los índices es así. El periodo a comparar entre la base. 7 entre 4 por 100. 175. 175. Ok, el último, 4 entre 4 por 100, pues me va a dar lo mismo, un 100%. Bien, ahora, para los índices simples en C, voy a hacer el mismo procedimiento, pero ahora mi base va a ser el primer año de la pieza C, que sería 1. En el primero divido 1 entre 1 por 100, pues me da lo mismo. En el siguiente divido 1.5 entre la base, que es 1 por 100, pues me va a dar lo que son 1.5. 150. ¿Sí? En el siguiente yo divido 2 entre 1 por 100, me va a dar 200. En el siguiente, 2.5 entre 1 por 100 me da 250. Como se divide entre 1, pues ya prácticamente voy viendo directo lo que me va a dar. Entonces, esto es para responder o para determinar el inciso A, que se me pide determinar los índices simples con respecto o teniendo como base el año 1. Lo único que hago es los tomo por separadas mis columnas y tomo las bases del año 1. Hasta aquí, ¿hay dudas? Bien. Entonces,
Ya terminamos el inciso A. Ahora vamos a determinar el inciso B. El inciso B, calcular un índice conjunto de la evolución de los precios utilizando una media aritmética de los índices simples, tomando como referencia el año 1. Es decir, aquí yo quiero un índice conjunto, es decir, un índice que me represente la evolución de los precios en cada año. Porque cada año yo tengo 3 índices, un índice del A, un índice del B y un índice del C. Pero yo quiero uno solo que represente a esos 3. Por lo tanto, voy a sacar una media aritmética. Como me pide que los índices tengan como referencia el primer año, yo los índices con referencia al primer año ya los tengo, que son los que determiné en esta tablita. Estos son los índices que yo determiné. 3 índices del año 1, 3 del año 2, 3 del año 3 y así sucesivamente. Yo quiero un índice general que me hable por estos 3, por lo tanto saco media aritmética. Es decir, sumo estos 3 datos y los divido entre el número de datos que serían 3. Aquí hice otra tablita para el inciso B. Estos índices son estos, nada más los copié porque ya los determinamos, ¿sí? Entonces, en el inciso B me pide un índice representativo, por lo tanto sería mi media aritmética. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a sumar los datos 100 más 100 más 100, lo voy a dividir entre 3. Después voy a sumar estos 3 datos, 133 más 150 más 150 entre el número total de datos serían 3. Prácticamente lo único que hice es sacar media aritmética de los índices por año. ¿Cuánto nos da el segundo? Serían 133 más 150 más 150 entre 3. $144.3. El siguiente, sumamos estos 3 y los dividimos entre 3. ¿Cuánto nos da? 166.6 más 162.5 más 200 dividido entre 3. $176.38. 176.38. Okay. Ahora, el siguiente, efectúa exactamente lo mismo. 150 más 175 más 250 lo divido entre 3. 191.66. 191.66. Y por último, yo tengo 233 más 100 más 300. 211.1. 211.1. Entonces, de esta manera, yo ya tengo el índice representativo de cada año, ¿sí? En lugar de yo tener un índice por cada pieza, yo tengo un índice general sacando la media aritmética. Y eso da respuesta a la parte del inciso B de nuestro ejercicio. Calcular la media aritmética de los índices simples tomando como referencia el año 1. Hasta aquí. ¿Tienen dudas? Ok, continuamos. Vamos con el inciso C. Suponiendo que en cada pieza van 5 unidades del componente A, 10 unidades del componente B y 15 unidades del C, calcule los índices de precios conjuntos para los 3 componentes, tomando como referencia el periodo 1 y usando una media aritmética ponderada de los índices simples. Es decir, yo tengo mis índices por pieza por cada año. Pero ahora, hay algo que se llama la media ponderada.
Cuando yo saco la media ponderada es, por ejemplo, aquí, cuando se me indica el número total de piezas que es. En el inciso B, yo saqué la media aritmética únicamente como si yo tuviera una pieza de cada uno. Ahora voy a hacer lo mismo, voy a sacar la media aritmética. Pero dando por hecho que yo tengo 5 unidades de la pieza A, 10 unidades de la pieza B y 15 unidades de la pieza C. Voy a sacar una media a la que voy a llamar media ponderada, porque yo estoy utilizando cierta cantidad de unidades. Y en lugar de tener un número 100, ahora voy a tener 5 números 100. En lugar de tener aquí 100, voy a tener 100 por 10, porque tengo 10 unidades. Acá en lugar de tener 100 una vez, voy a tener 15 veces el 100, porque es como si tuviera 15 unidades. A diferencia de este que yo tomé una unidad de cada uno, únicamente sumé estos 3. Acá, para sacar la media, lo que voy a hacer es que primero voy a multiplicar 100, pero como tengo 5 unidades, lo voy a multiplicar por 5. A eso le voy a sumar todo lo del B, que serían 100 por 10 unidades, más 100 por 10 unidades, más 100 que vale el índice C. ¿Por cuánto sería aquí? Por 15. Por 15, porque aquí tengo 15 unidades. En lugar de sumar solo un valor, lo que voy a hacer es sumar el valor, pero multiplicado por la cantidad de unidades que existen. Todo esto lo voy a dividir entre el número total de datos. ¿Cuál sería el total de datos que yo tengo aquí? ¿Sería nuevamente 3? 30. 30, efectivamente, porque ahora tengo 5 unidades más 10 unidades más 15. Ahora en realidad yo tengo 30 datos. Entonces, esta operación me daría como resultado mi media ponderada, es decir, tomando en cuenta cierta cantidad de unidades. Aquí da 100. En la parte de abajo voy a hacer lo mismo, pero con los índices que son diferentes. 133, que es el valor del índice A, lo voy a multiplicar por 5 unidades. Más el valor de la pieza B, que serían 150, por 10 unidades que son de la pieza B, más el valor de la pieza C, que son 150, por 15 unidades que son de la pieza C. Y todo eso lo voy a dividir entre el número total de datos, que serían 30. Ok, ¿cuánto nos da este resultado? Enseguida pongo la pantalla. ¿Se durmió? La extensión la viste. Está abajo de la mesa de Nochebuenas. Ah. Ok, ¿cuánto nos da este resultado? Si lo hago todo. Lo pueden hacer todo directo o lo podemos hacer por partes. Ok, les debe de dar 147.22. Para el siguiente renglón hacemos lo mismo. 166 por 5 unidades, 162 por 10 y 200 por 15. Ahorita les voy a poner aquí el resultado. Igual ustedes lo vuelven a hacer para que practiquen. Este nos da 181
.94. El siguiente nos va a dar 208.3. Y el último 222.22. Ya se está retorciendo. Ok, estas serían mis medias ponderadas, es decir, las medias tomando en cuenta cierta cantidad de unidades. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ok. Vamos entonces a concluir con el inciso D. El inciso D, analice cómo varían los resultados y cuál es el incremento medio anual de precios a partir del índice en cadena de la media aritmética ponderada. Es decir, en base a mi media aritmética ponderada, yo quiero calcular la evolución de los precios, pero realizando un índice en cadena. Es decir, quiero ver cómo evolucionan los precios un año con respecto al otro, tomando en cuenta la cantidad de unidades que ya determiné. Por lo tanto, por último, lo que tengo que hacer es, en base a mi media ponderada de estos valores, yo voy a sacar índices simples en cadena para comparar cada periodo con su periodo anterior. Recuerden que en los índices en cadena siempre se compara con el periodo anterior y la base no es constante. Entonces, aquí pasé los datos de las medias ponderadas que ya calculamos. Y lo que voy a hacer ahora es calcular los índices en cadena. ¿Cuál sería el índice en cadena para el primero? El primer año, ¿con qué lo comparo? Pasa igual, ¿no? El mismo. O sea, En el primer no hay con año, quién en comparar. serie queda igual, pero cuando es en cadena lo dejo en blanco, ¿sí? Recuerden que en cadena el primero dejarlo en blanco porque como yo requiero el año anterior y el año anterior no lo sé, pues se pasa igual o se queda en blanco. Sí, perdón, se queda en blanco, no se pasa igual. Ahora el segundo año sí lo comparo con su anterior, de tal manera que yo divido el periodo a comparar, que sería 147.16, lo voy a dividir entre 100 y el resultado lo voy a multiplicar por 100. ¿Cuánto sería? Nos daría lo mismo. ¿Sí? 147.16. Ok, para el siguiente. Yo divido 181.93 con su anterior, que es 147.16. Y el resultado lo multiplico por 100. $123.60. 123.62. Ok, para el siguiente hago la misma operación, pero ahora con mi periodo anterior, que serían 208.33 dividido entre 181.93. $114.51. 114.51. Y por último, divido 222.22 entre 208.33 y el resultado lo multiplico por 100. 106.66. 106.66.
Esto sería la evolución de los precios de la media aritmética ponderada de acuerdo a los índices y sería lo que van cambiando de un periodo con respecto a otro. En todo este análisis, la persona que realizó el análisis primero hizo un índice simple y a partir de ahí empezó siendo un índice simple en serie y terminó realizando un índice simple en cadena, puesto que estaba trabajando varias piezas. En ocasiones también se trabajan varios periodos, se trabaja por mes y después anual, y así se va cambiando de periodos, pero se juega con los índices simples tanto en serie como en cadena y también con la media aritmética para realizar un análisis. Esta sería la determinación del inciso D. Es decir, los índices en cadena de las medias aritméticas. Ahora, les voy a dejar este ejercicio de tarea, que es un ejercicio muy similar. Van a calcular índices simples, posteriormente van a calcular evolución de las ventas a través de la media aritmética y posteriormente van a hacer un índice en cadena. Yo les voy a poner los datos. Me falta aquí agregar la diapositiva de los datos de 6 años por trimestre de una empresa. Igual van a ser 4 trimestres de una empresa de 6 años distintos. ¿Sí? Si tienen dudas para realizar las tablas, pues me dicen para apoyarles. ¿Sí? Este se lo subo en la tarde, se lo subo. Van a tener un poquito más de una semana para realizar. ¿Sale? ¿Alguna duda? Bueno, entonces nos vemos, chicos. Les dejo este video grabado y les paso el día de hoy la presentación. Bueno, que tengan un bonito día. Nos vemos. Igualmente.